¿En algún momento has sido convocado a un tribunal de justicia? ¿Tu libertad ha dependido de la decisión de un juez? Gracias por acompañarnos en una nueva experiencia de esta serie 50 días con Dios. Estamos en el día 29 y conoceremos cómo se decide el destino eterno de la humanidad para vida o muerte. En un tribunal donde reina la justicia y las decisiones son irrevocables. Prepárate y déjate guiar por Dios a través de su palabra en el tema de hoy, titulado La hora del juicio de Dios ha llegado. Acompáñanos, toma nota y escribe tus comentarios. Nuevamente te saludo con mucho gusto, apreciado amigo y amiga que ha seguido esta serie de 50 días con Dios. Hoy tenemos también un mensaje que es muy hermoso, un mensaje que es muy especial y podría decir que es un mensaje de vida o de muerte, porque de la decisión que tomemos dependerá también nuestra salvación. Sin duda tú has escuchado sobre juicios que han sido cortos o juicios que han sido muy largos. Últimamente han pasado juicios de dos personas muy famosas, un narcotraficante mexicano y también un líder religioso mexicano que cayeron en la cárcel. Cada uno llevó su juicio por separado, un juicio de ellos, del narcotraficante ya terminó y ha sido sentenciado, y del líder religioso pues aún sigue su juicio en curso. La Biblia también nos habla de un juicio que tenemos que enfrentar todos aquellos que conozcamos de Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 14, el versículo 6 y 7 dice las Sagradas Escrituras así: Y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí la palabra de Dios, querido amigo, nos muestra una palabra, un mensaje de un ángel que vuela, un mensaje que tiene que ir a todo el mundo, pero dice así: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Puedes tú imaginar un juicio de repercusión universal? ¿Un juicio donde tú y yo estemos en él? También el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis ilustra un juicio de la siguiente manera. Apocalipsis 20, versículos 11 y 12, dice la palabra de Dios así: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí el apóstol Juan ve este juicio, ve un gran trono blanco, y dice ahí que ve a todos los muertos de pie. Pero bueno, si ya están muertos, ¿cómo es que están en juicio? Ya habíamos visto un mensaje acerca del estado de los muertos. Pero déjame avanzar en la explicación de este mensaje con la palabra de Dios para comprender claramente cómo se llevará a cabo este juicio. No olvides que el texto anterior de Apocalipsis 14 decía: la hora de su juicio ha llegado. El libro de Eclesiastés capítulo 12 versículo 14 también nos habla de un juicio, y dice la Biblia así: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La palabra de Dios nos dice, apreciado amigo, que Dios va a traer toda obra ¿a qué? Toda obra a juicio. Y no solamente las cosas que se ven, sino dice las Sagradas Escrituras que también toda cosa ¿qué? Toda cosa
encubierta será llevada a juicio, sea buena o sea mala. Pero ¿quiénes compadecerán ante ese tribunal supremo? El libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, el versículo 1. Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras. 2 de Timoteo 4:1. Te invito a que tú, si tienes Biblia, puedas buscarlo también y escuchemos y leamos lo que dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. Aquí dice la palabra de Dios. Dice que el juicio es para vivos y es para ¿qué? Para muertos. No solamente los muertos serán juzgados, sino también los que estemos o los que estamos vivos tendremos que pasar a juicio. Pero ¿de qué manera vamos a pasar a juicio? ¿En dónde se realiza este juicio? Vayamos al libro de Daniel capítulo 12, el versículo 2. Y veamos qué dicen las Sagradas Escrituras. Y tenemos que comprender algo. Jesús viene por segunda vez. Conocemos este mensaje. Pero ¿a qué viene Jesús? Miremos lo que dice las Sagradas Escrituras en el libro del profeta Daniel, el capítulo 12, el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto para recompensar, dice las Sagradas Escrituras, a cada uno según sea su ¿qué? Según sea su obra. Entonces, si Jesús va a venir a dar la recompensa, esto quiere decir que el juicio tiene que ser previo a esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No puede ser después, tiene que ser antes de esa segunda venida. Pero la pregunta es, si el juicio es entonces antes, porque nuestro Señor Jesucristo viene a recompensar a cada uno según su obra, ¿cuándo comenzó o cuándo entonces será ese juicio? La palabra de Dios nos dice claramente el momento en el que el juicio comenzó. Pero ¿qué te parece si vamos a estudiarlo? Vamos al libro de Daniel, allí mismo donde estamos ahora en el capítulo 8. El capítulo 8 muestra una visión al profeta Daniel. Y el profeta Daniel ve un carnero, ¿sí?, con 2 cuernos. Esto está ahí mismo en Daniel capítulo 8, versículo 3. Y también ve a un macho cabrío que tenía un solo cuerno. El ángel explica a Daniel que el carnero de 2 cuernos representaba el rey de los medos y de los persas. Y el macho cabrío de un cuerno representaba a Grecia, con su capitán, con su rey, con su dirigente que era Alejandro Magno, y esto lo conocemos en la historia, y cómo es que los griegos conquistan a los medos y los persas. Pero el mismo capítulo menciona que ese cuerno se quebró. Todos sabemos que Alejandro Magno fue un estratega formidable, pero lamentablemente sucumbió ante el vicio del alcohol y murió. Y dice las Sagradas Escrituras, el versículo 8 dice que el macho cabrío se engrandece sobremanera, pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Cuando Alejandro Magno muere, 4 generales se dividen el reino: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Y el reino se divide, y un reino dividido se debilita. Pero las Sagradas Escrituras nos dicen que de uno de esos cuernos salió un cuerno pequeño, dice el versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Sale un cuerno pequeño que crece mucho, dice la palabra de Dios.
Y sigue diciendo, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Qué representa un cuerno en la profecía? Daniel capítulo 7, versículo 24 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Esto quiere decir que en la profecía un cuerno representa a un rey. Entonces aquí tenemos a un rey, a un poder, a un gobernante que dice que se engrandeció hasta los ejércitos del cielo. Dice, ¿y qué hizo? Y parte de las estrellas del cielo las echó por tierra y las pisoteó. Pero ¿quién será este cuerno? Sigamos leyendo. El versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Hemos hablado ya del santuario, del tabernáculo. Y dice el versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Dice que este poder, que este cuerno echa por tierra la verdad. ¿Y en dónde encontramos la verdad? San Juan 17:17. Nuestro Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La verdad y la vida. Pero también hay otra verdad que ha sido pisoteada por este cuerno pequeño, que creció muy grande. ¿Cuál es esa verdad? Esta verdad está descrita en el libro de Salmo 119, el versículo 142. Y dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Este cuerno pequeño echó por tierra la verdad, quitó la Biblia y los 10 mandamientos los hizo a un lado. Este cuerno está representado o representa a Roma en sus 2 fases, Roma pagana y Roma papal. La historia lo confirma y Dios en su palabra nos dice el fin desde el principio. Y dice entonces que este poder echa por tierra la verdad que había en el santuario, a lo que se le llama el continuo. Y recordarás en temas anteriores que hablamos que en el lugar santo había algunas cosas. Había un candelabro que representaba la luz, que era Jesús. Estaba la mesa de los panes, que también representaba a Jesús. Y estaba el altar del incienso, que representaban las oraciones. Y este poder echó por tierra esas verdades. Ha quitado a Jesús como el soberano. Ha quitado las oraciones. Y ha echado por tierra la ley de Dios. Ha cambiado el día de reposo sagrado, que es el sábado, por el primer día de la semana, que es el domingo. Pero ¿qué tendrá esto que ver con el juicio? Tiene mucho que ver, porque el capítulo 8, versículo 13 de Daniel, que estamos leyendo, dice así: entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos le preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Aquí hace una pregunta un ángel: ¿cuánto tiempo tardará este poder pisoteando la ley de Dios, pisoteando la verdad? Y hay una respuesta que está en el versículo 14. Y él les dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Esto hace eco a lo que sucedía en tiempos de Moisés, en el Antiguo Testamento. Había diferentes fiestas ceremoniales, pero había un día que se conocía como el Yom Kippur, o el día de la expiación. Era un día al año y era un día de juicio y de purificación. Cada día o cada vez que el pecador
llevaba un cordero para perdón de pecados, la sangre de ese cordero era llevada al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Pero una vez al año se hacía la purificación. En ese velo quedaban registrados con gotas de sangre la historia de pecados del pueblo. Pero ese velo tenía que ser quitado. Y vayamos a Levítico capítulo 23. Y dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera, hablando acerca de este juicio. Levítico 23, versículo 27. Dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación, santa convocación, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 28. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Y toda persona, el 29, que no se afligiere en este mismo día, será cortado de entre su pueblo. Era un día de juicio, un día en que el pueblo tenía que estar preparado, sabiendo que iba a ser el día de la limpieza, de la expiación de sus pecados, que el sumo sacerdote entraría hasta el lugar santísimo para realizar esta obra de purificación. Entonces, estos dos ángeles, hablando en Daniel capítulo 8, en la visión que se le da al profeta, hacen una pregunta: ¿hasta cuánto tiempo este cuerno, este poder, va a estar pisoteando la verdad? Y la respuesta es: hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Sin duda, no está hablando de la purificación anual que se hacía el día 10 del séptimo mes en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque ahí mismo en Daniel, los versículos 17, 19 y 26, se le dice al profeta que esta visión es para muchos días, que esta visión es para el tiempo del fin. No iba a ser para el tiempo de Daniel. Pero Daniel mismo no lo entendió. Y Daniel se puso a orar para buscar de parte de Dios la respuesta sobre esos 2300 días. Y Dios, que es misericordioso, le respondió a Daniel en el capítulo 9, el versículo 24. Daniel estaba pensando en su pueblo. Daniel era judío. Y él creía que esta visión era para su tiempo. Pero el ángel le dijo, como vimos en el versículo 19 de Daniel 8, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Pero Dios en su misericordia le explicó a Daniel cómo deberían contar el inicio de esos 2300 días. Algo que quiero mencionarte es que en la palabra de Dios, en la profecía, un día es igual a un año, y esto lo encontramos en Ezequiel 4:6 y Números 14:34. Entonces, no son 2300 días, son 2300 años. Y el ángel le explicó a Daniel. Daniel 9:24 le dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel recibió esta respuesta, que de esos 2300 días, solamente una porción de 70 semanas por 7, que son 7 días por cada semana, son 490 años. O sea, una porción de solamente 490 años de esos 2300 eran para el tiempo de los judíos. El resto sería entonces para el tiempo de los gentiles. Y sigue diciendo el texto: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer justicia perdurable. Entonces, ¿cuándo empezaba a correr este tiempo de las 70 semanas y por lo consiguiente de los 2300 días? Y el versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar
Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí el ángel le da la pauta en la cual iban a empezar las 70 semanas y los 2300 días, porque empiezan juntos. Y la clave es la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Y esta orden fue dada por el rey Artajerjes de Persia en el año 457 antes de Cristo, y para ser exactos, en el tercer trimestre de este año. A partir de ahí empiezan a correr, ¿qué cosa? Esas 70 semanas o 490 años que son parte de los 2300 años. Entonces fijemos en nuestra mente este gráfico. 457 antes de Cristo, y de ahí tenemos que recorrer 2300 años para llegar al momento en el cual el juicio, el día de la expiación, comenzaría. ¿Te gustaría saber cuándo iba a comenzar? Recordemos que el ángel de Apocalipsis 14 dice: la hora de su juicio ha llegado. Pero vamos a explicar un poquito más esta profecía de una manera sencilla, porque hay cosas muy interesantes que revela esta profecía de las 70 semanas, que son parte de los 2300 días de tardes y mañanas. Dice así: desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas semanas son? 7 más 62. Son 69. Nos falta una semana de esas 70. Y se volverá a edificar la plaza y el muro y en tiempos angustiosos. ¿Qué quiere decir esto? El ángel divide estas 70 semanas, por así decirlo, en 3 periodos. Un periodo de 7 semanas, un periodo de 62 semanas y resta una semana. Ahora, ¿qué quieren decir estos periodos? La realidad es que esas 7 semanas o 49 años fue el tiempo en que se edificó Jerusalén. ¿Sí? Está marcada en la profecía y lo podemos ver en la historia. Pero de ahí en adelante dice que habrá otras 62 semanas. Si al 457 le restamos los 49 años, no olvides que antes los años se contaban, ahora contamos los años antes de Cristo de adelante hacia atrás. Entonces tenemos que hacer una resta. ¿Sí? Entonces al 457 le restamos 49 años, nos lleva al año 408 antes de Cristo. Pero aún quedan 62 semanas, o sea, 434 años. En el año 408 se terminó de restaurar Jerusalén, antes de Cristo. Pero si le restamos 434 años, nos lleva al año 26 y 3 trimestres, o sea, ya ha entrado el año ¿qué? El año 27. ¿Y qué pasó en el año 27? Se bautizó nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice así: desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. El versículo 26 dice: y por otra semana, la semana que nos restaba, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y ¿qué? Y la ofrenda. Si ya hemos llegado al año 27, debemos agregar una semana más, o sea, 7 años más, que nos llevan ¿a qué año? Al año 34. Pero dice que a la mitad de la semana se iba a hacer cesar el sacrificio y ¿qué? Y la ofrenda. ¿Qué pasó a la mitad entre el año 27 y el año 34? O sea, el año 31. Ese año fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y dice que hará cesar el sacrificio y ¿qué? Y la ofrenda. ¿Por qué? Porque todos esos servicios del antiguo pacto, de llevar un cordero, de las fiestas ceremoniales, cesaron ¿en dónde? Cesaron allí, con la muerte del verdadero cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía es sorprendente. Ahora la estamos haciendo muy resumidamente porque el tiempo no nos va a dar.
pero ya vamos recorriendo ¿cuánto tiempo? Ya llevamos 490 años de esos 2300 años. Estamos entonces ¿en qué año? El año 31, la muerte de Jesús, y posteriormente el año 34 termina el tiempo que el ángel le dijo a Daniel: este tiempo es para tu pueblo, es tiempo para los judíos. A partir de ahí empieza ¿qué tiempo? El tiempo de los gentiles. ¿Y cuánto tiempo nos falta para llegar a los 2300 días? Es simple. Al año 2300 le restamos 490, nos faltan 1810 años. Entonces, al año 34 le vamos a agregar 1810. ¿Y a qué año nos manda? ¿Ya hiciste la cuenta? Voy a retroceder un poquito. 457 a.C. comienzan las 70 semanas y los 2300 años, porque las 70 semanas son parte de esos 2300 años. Las 70 semanas terminan en el año 34 después de Cristo. Han pasado 490 años, pero aún restan 1810 años para concluir los 2300 días. ¿A qué año nos lleva? Quizás has sacado calculadora o has hecho mentalmente esta suma. 1810 más 34 nos lleva al año 1844 después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año de 1844, ese día de la expiación, ese juicio comenzó. Por eso el libro de Apocalipsis 14, versículos que leímos al principio, nos dice lo siguiente, y con esto quiero concluir. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice: y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Querido amigo, el tiempo del juicio ya comenzó. Y por medio de los libros que están en el cielo, se está llevando a cabo ese juicio. No es que los muertos estén allá, solamente sus obras que fueron registradas en esos libros están allá en el cielo, y se está analizando cada caso de todos aquellos que han profesado ser parte del pueblo de Dios. Tenemos que estar preparados, porque no sabemos cuándo comenzará el juicio con los vivos, porque empezó ¿con quiénes? Con los muertos, desde el primer muerto hacia adelante. Este es un mensaje de vida o de muerte. No olvides que se está llevando a cabo un juicio en el cielo. Leo nuevamente el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, recuerda lo que decía el ángel, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o qué, o sea mala. Entonces, de acuerdo a este texto de Eclesiastés, tenemos que guardar los mandamientos, porque en ese juicio la ley es la norma del juicio. Santiago 2:12 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Los 10 mandamientos son la regla de juicio con la cual vamos a ser medidos. Pero querido amigo, no debemos asustarnos, no debemos tener miedo, porque el libro de Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En ese juicio tenemos un gran abogado, uno que se compadece de nuestros pecados, uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Y ese abogado es nuestro Señor Jesucristo. Seamos fieles a Dios,
guardemos los mandamientos por amor a Jesús, que Él nos está representando en ese juicio allá en el santuario celestial. Que el Señor te bendiga. En vista que las decisiones de Dios son irrevocables, en el tribunal celestial conviene ponerse a cuentas hoy. Recuerde que solo hay 2 días en la vida que no podemos disponer: el ayer y el mañana. Por eso, la Biblia dice: si oímos hoy su voz, no endurezcamos vuestros corazones. Ciertamente el tema de hoy no puede pasar desapercibido, pues el resultado inmediato de los que no pasen el juicio se verá en la siguiente ponencia con el tema Las 7 plagas del Apocalipsis. Programa tu tiempo y no te lo pierdas.